Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos, hermanos, hermanas. Espero estén muy bien. Eh, bueno, para iniciar esta tarde, para iniciar este bonito conversatorio, eh, los saludo. Mi nombre es Marcio, eh, voluntario dentro del CAPU. Hago extensivo el saludo dentro del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, el Departamento de Teología de nuestra casa de estudios como tal, en un conversatorio muy bonito, ¿no? Denominado la Eucaristía de la Casa Común. Eh, en un contexto en Christus Vivi, en un contexto de Corpus Christi, en un contexto de Laudato Si, en la cual vamos a tener reflexiones muy bonitas, ¿no? Reflexiones en las cuales vamos a tener a dos ponentes que nos van a ayudar a entender un poco lo que nos enseña que la comunión como tal debe de incluir a todos los seres vivos, ¿no? Y que nuestra fe tiene que ir de la mano de la acción. Para empezar, voy a darle paso al seminarista Sebastián Céspedes, que va a saludar en nombre del director del CAPU. Sebastián, seminarista, es el encargado de liturgia del CAPU como tal. Muchas gracias, Marcio. Agradecer a todos su presencia de parte del Padre Luis Fernando González, director del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la Católica, el CAPU. Agradecerles a todos su presencia en esta tarde, en este conversatorio que, como ya se nos mencionó, se desarrolla en el contexto de la Semana Ambiental propuesto por nuestra comunidad universitaria y también el 10º aniversario del Laudato Si del Papa Francisco, mirando, teniendo los ojos en la celebración del Corpus Christi, que la Iglesia Universal celebra el día de mañana, el domingo, en nuestra iglesia de Lima. Muchas gracias a todos, esperando que todo esto se desarrolle de la mejor manera. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, para dar inicio a este conversatorio como tal, tenemos como primera ponente a la profesora Paola Polo. Ella es doctora en teología en la Universidad de Deusto en España y licenciada en teología por la misma universidad. Sus primeros estudios en teología los realizó en la Universidad Centroamericana de San José Simeón de Cañas, en El Salvador. Además, es licenciada en educación por la Universidad Nacional de Trujillo. Forma parte de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. Es docente ordinaria del Departamento de Teología de nuestra Casa de Estudios, de la PUC. Además, forma parte del comité editorial de la revista Reino Menón de la UNIFE y de la revista Punto y Coma en Puerto Rico. Su interés por la investigación gira en torno a la cristología, el diálogo con los estudios del Jesús histórico y los orígenes del cristianismo, el papel que juegan las mujeres y el cuidado de la tierra en el hacer teológico. Estamos muy contentos y agradecemos a la profesora Paola por acompañarnos y le doy pase. Profesora Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcia, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos y a todas quienes se han hecho presente. Se agradece este gesto y sobre todo también gracias al CAPU, al Centro de Asesoría Pastoral Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por generar este espacio dentro de la Semana Ambiental que está realizando y celebrando la PUC en torno al cuidado de la tierra y la urgencia de el cuidado de la casa común. Bueno, no sé si me permiten compartir, Eh, si puedo compartir. Sí, sí puedo. sí, Bueno, estamos viendo a su mí pantalla, profesora. bien, muchas gracias, Marcio. A mí me pedían poner en relación un poquito en torno al Corpus Christi, la Eucaristía y el tema del cuidado de la casa común. Y traigo en esta especie de lectura este texto que prefiero leer para no perderme en el camino, olvidar algo o extenderme mucho.
He titulado esta presentación La corresponsabilidad en Pablo, lectura para el cuidado de la casa común. ¿Cómo relacionar la Eucaristía con el cuidado de la casa común? Al pensar en la Eucaristía, la mirada primera reposa inmediatamente en la Escritura. Y si la Eucaristía implica fuertemente un sentido profundo de colectividad, de estar en común unión, esa comunitariedad que es propia e inherente del ser humano no puede ser ajena a lo que rodea, envuelve y sostiene a la humanidad, la tierra como la casa común de todos y todas. Es entonces inevitable poner en diálogo las relaciones humanas con el cuidado de la tierra. Dicho esto, quizás podemos apelar a varios textos bíblicos, pero hoy nos vamos a centrar en los aportes teológicos del apóstol Pablo, quien aborda con mucha finura estos temas de las relaciones humanas en las comunidades paulinas. Está de más decir que Pablo de Tarso fue uno de los principales arquitectos del cristianismo primitivo. La tradición paulina, de hecho, es la mayor fuente cristiana que tenemos, pero quiero recordar esto para dar relevancia a la visión que ofrece sobre las relaciones humanas y que en último término tienen que ver con la relación con Dios y su creación. Resulta muy interesante la perspectiva compleja pero iluminadora acerca de la corresponsabilidad tanto en el ámbito comunitario como en el cuidado de la creación. Aunque su pensamiento se desarrolló en un contexto histórico y cultural muy diferente al actual y donde aún no emerge todos los aportes para una ecología integral, como lo tenemos ahora, sus enseñanzas sobre las asambleas de creyentes y la relación entre los creyentes y el mundo pueden ser muy útiles para abordar los desafíos contemporáneos como el urgente cuidado de la casa común. Pablo concibió la asamblea como un cuerpo unido a Cristo, donde cada uno de sus miembros tiene un papel esencial y complementario. En la primera carta a los Corintios, utiliza la metáfora del cuerpo para mostrar la interdependencia y la corresponsabilidad entre los creyentes. Dice Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Esta imagen subraya claramente, además de la unidad en Cristo de los creyentes, a pesar de las diferencias, que cada individuo tiene una función específica que, aunque sean distintas, poseen un valor tal que es capaz de contribuir a la edificación del conjunto. Es decir, todos contribuyen a la construcción de las comunidades cristianas. La corresponsabilidad en la asamblea no se limita a la dimensión espiritual, también incluye aspectos prácticos y sociales. Así, vemos que Pablo exhorta a los creyentes de Roma a compartir sus recursos y cuidar de los más vulnerables, como se refleja en su esfuerzo por la colecta para los pobres de Jerusalén, según Romanos 15, 25, 27. Dicha acción solidaria no solo busca aliviar las necesidades materiales, sino también fortalecer los lazos entre las comunidades y promover una visión de justicia y equidad. Contiene una gran enseñanza hacia la visión colectiva de los bienes, pero que urgen de forma especial para los pobres.
Aunque Pablo no aborda explícitamente el cuidado del medio ambiente, es claro que su teología ofrece elementos que pueden ser aplicados al cuidado de la casa común. En sus escritos, por ejemplo, tenemos alusiones claras a la creación como un todo en Cristo. En la carta a los creyentes cristianos de Roma, Pablo presenta una visión cósmica de la redención, donde toda la creación está participando en el plan de Dios. Dice carta a los Romanos 8, 19, 21, porque la creación espera con gran anhelo la manifestación de los hijos de Dios, pues la creación fue sometida a la frustración no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este texto paulino sugiere que la salvación no es solo para los seres humanos, sino para toda la creación. La imagen de la creación, según Romanos 8:22, es decir, en el versículo siguiente, que dice que esta creación está gimiendo como en dolores de parto, refleja claramente su sufrimiento y su anhelo de renovación para presentar la vida en su plenitud. En este contexto, los creyentes para los que escribe Pablo son llamados a ser agentes activos y creativos de reconciliación, no solo entre ellos, sino también con el mundo creado. En otras palabras, los creyentes son invitados a estar presentes en la comunidad no como objetos pasivos, sino como sujetos en la creación de Dios. Esta visión de la salvación como reconciliación se enmarca también en la línea de la corresponsabilidad. Así, en Pablo se puede comprender que si la casa común es parte de toda la creación y la creación está destinada a participar en la redención, los creyentes, por tanto, tienen la responsabilidad de protegerla y preservarla. Esto necesariamente implica asumir una actitud de respeto hacia el medio ambiente y de reconocer que los recursos naturales no son propiedad exclusiva de los seres humanos, sino un don de Dios para el beneficio de todos. En este sentido, el principio de la corresponsabilidad también se aplica a la justicia ecológica. Así como Pablo insistió en la solidaridad entre las comunidades cristianas lejanas, como por ejemplo la romana, hoy es necesario ser solidarios con las generaciones lejanas en el sentido de futuras y con las comunidades más afectadas por la degradación ambiental del presente. Se hace necesario, pues, vivir de tal modo que dejemos una casa decente y vivible para los que vienen. Esto requiere un cambio de mentalidad y de modo de actuar, pasando de una visión utilitarista de la naturaleza
a una perspectiva de cuidado y responsabilidad compartida. Pablo promovió una ética del cuidado que puede ser aplicada al ámbito ecológico. En sus cartas insiste una y otra vez en la importancia de actuar con amor y consideración a los demás. En carta a los cristianos de Filipo dice: no busque cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Este principio puede extenderse al cuidado del medio ambiente, entendiendo que nuestras acciones tienen un impacto directo en la vida de otros seres humanos y en la creación. Valga decir o añadir aquí que tiene incidencia incluso para bien o para mal en aquellos que no conocemos. La práctica comunitaria de la Asamblea Paulina también ofrece un modelo para abordar los desafíos ecológicos. La corresponsabilidad implica trabajar juntos para encontrar soluciones que sean sostenibles y que permitan promover un estilo de vida que respete los límites del planeta. Esto incluye reducir el consumo excesivo, fomentar el reciclaje y apoyar políticas que protejan el medio ambiente. Ratito que... El concepto de reconciliación en Pablo tiene entonces implicancias profundas para el cuidado de la casa común. Si la creación está llamada a ser liberada de la corrupción, los creyentes tienen la tarea de colaborar con Dios en este proceso. Esto implica no solo reparar el daño causado al medio ambiente, sino también transformar las estructuras económicas y sociales que perpetúan la explotación y la desigualdad. Dicha reconciliación también requiere una conversión personal y comunitaria. Pablo exhorta a los creyentes a renovar su mente y adoptar una nueva forma de vida. En Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta transformación incluye reconocer nuestra responsabilidad hacia la creación y actuar en consecuencia. Y esto tiene que pasar necesariamente también por no callar ni ser indiferente ante la destrucción de nuestra casa. A manera de conclusión, la corresponsabilidad en Pablo, entendida como la interdependencia y el cuidado mutuo en la asamblea, puede ser extendida muy bien al cuidado de la casa común. La visión cósmica que tiene Pablo de la redención y la ética del cuidado que ofrece Pablo presentan un marco teológico clave para abordar los desafíos ecológicos y promover una relación más armoniosa con la creación basada en la justicia en equidad. En un mundo marcado por la crisis ambiental, las enseñanzas de Pablo invitan a asumir la propia responsabilidad como administradores y nos pone a usar los dones recibidos por Dios para trabajar colaborativamente juntos por un futuro sostenible y que sea más justo para todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Paola. Gracias por estas valiosas reflexiones, ¿no? Nos llevamos como el llamado claro a que realmente el cuidado de la casa común
no es una tarea de pocos, ¿no? Es una corresponsabilidad que nos incluye absolutamente a todos, ¿no? Y tomarnos el tiempo de analizarlo a 10 años en Laudato Si es realmente importante, ¿no? Porque proteger la casa común es realmente una muestra sólida y sustancial, muy concreta del amor a Dios y el amor al prójimo. A todos los que han estado atentos a la ponencia de la profesora Paola, los invitamos a recoger un poco lo que hemos escuchado, las resonancias que han tenido, con un espacio de silencio, recordarles que todas las preguntas o dudas que surjan, comentarios, las pueden dejar por el chat porque vamos a tener un momento en el cual se van a responder estas dudas, comentarios, pero vamos a darnos un minuto de silencio en el cual podamos nosotros comprender, digerir un poco, hacer una resonancia de lo que hemos escuchado y retomamos el conversatorio como tal. Perfecto. Agradecemos nuevamente a la profesora Paola. Ahí hemos estado recibiendo algunos comentarios, están llegando directamente al chat del CAPU, entonces estamos haciendo esta recolección. No se preocupen que al final, tanto la profesora Paola como nuestro siguiente ponente van a tener la oportunidad de leer sus preguntas y hacer respuesta a ellos. Continuando con este conversatorio, quiero dar la bienvenida al doctor Rolando Iberico. Rolando Iberico es un laico casado, doctor en teología en la Universidad Católica de Lovaina, profesor del departamento académico de nuestra casa de estudios también en teología de la PUC. Sus temas de investigación son la teología y la historia de la Iglesia en los siglos XIX y el siglo XX, especialmente en el contexto del Concilio Vaticano II y su recepción tanto en nuestro país como en América Latina. Participa como investigador en el proyecto internacional Vatican II Legacy and Mandates, donde se prepara un comentario a los documentos del Concilio Vaticano II. Muchísimas gracias, doctor Orlando, por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias primero al equipo organizador por la invitación y gracias a todos y todas las que están presentes ahora en este espacio. Y quisiera continuar sobre lo que ya Paola, amiga y colega, ha presentado en torno a la Eucaristía y a esta dimensión cósmica, mística de la Eucaristía, para entender y para ver algunas claves y la relación que tiene nuestra vida eucarística con el cuidado de la casa común. Quisiera comenzar con un primer punto, que es primero salir de las reducciones que solemos tener al momento de celebrar la Eucaristía, ¿no? Salir de una gran reducción, y es esa distancia que solemos tener entre lo que hacemos y celebramos el domingo en la Eucaristía y todas las otras situaciones cotidianas en las que estamos envueltos el resto de la semana. Quisiera problematizar esto en dos grandes líneas. Primero, hay una primera gran reducción de la Eucaristía dominical, la Eucaristía en general, a una celebración que solo es significativa para el sujeto que celebra, para el creyente, porque me hace bien, porque ahí recibo mi salvación, recibo a Cristo, me renuevo, me renueva en mis compromisos, es decir, una visión que atribuye a la Eucaristía solo un valor individual, un significado individual. Aquí hay un problema en la visión de una Eucaristía cuyo significado solo se restringe al sujeto. Es una visión que puede caer en la trampa del gnosticismo, es decir, de que la Eucaristía solo tiene un significado a cada sujeto que recibe. Y entonces el sujeto se desvincula de la dimensión profundamente eclesial, cósmica, como ha presentado Paola ya en las cartas de Pablo, que la Eucaristía tiene. Y entonces parece ser la Eucaristía un lugar donde uno tiene un descanso para tomar un poco de energía y continuar nuestro trabajo en el mundo, que se traduce, por supuesto, en compromisos concretos, ¿no? De ser buenos cristianos, en el compromiso ético, familiar, laboral, etcétera, pero que puede perder o caer en la trampa de quedarse solo en un significado individual. La segunda reducción de la liturgia eucarística eh, puede ser solo quedarnos en la formación de los afectos, en la formación de la disposición, es decir, convertir la Eucaristía en un lugar
formativo de nuestros afectos y nuestras disposiciones humanas, espirituales, para estar presentes en el mundo. Ambas aproximaciones, ambas reducciones, diríamos, tienen como centro el sujeto y ese ejercicio de internalizar la liturgia y volverla solo una práctica individual a partir de la cual entonces somos lanzados al mundo. Y sin embargo, perdemos ahí de vista que la Eucaristía no es solo una celebración significativa en términos individuales, ni es solo un lugar donde vamos formando nuestros afectos, nuestra disposición espiritual, sino que en la Eucaristía ya estamos recreando y creando siempre una realidad social nueva. En la Eucaristía nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. En ella no solamente nos incorporamos al cuerpo del Señor, sino que somos un cuerpo que está metido en la realidad histórica de nuestro tiempo. No somos un cuerpo separado, aislado del mundo profano, somos el cuerpo de Cristo en el mundo y para el mundo. Y entonces esto me permite, sobre esta noción del cuerpo de Cristo, que es una noción paulina, quisiera aportar 2 puntos. Primero, la liturgia de la Eucaristía hace el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar esto primero. Y luego, el cuerpo de Cristo es un cuerpo además público, es un cuerpo para el mundo. Es decir, ¿qué significa que seamos una iglesia eucarística para el mundo? Sobre el primer punto, quisiera recordar aquí a Henri de Lubac, uno de los grandes teólogos del siglo XX. Él decía, la Eucaristía hace la iglesia, es decir, la Eucaristía es una acción que organiza al pueblo creyente y que le da un cierto orden, una cierta orientación, una cierta dirección, ¿no? Esto que diría Pablo, todo se va direccionando hacia Cristo. La liturgia no es una cuestión, por tanto, de ideas, sino de cuerpos, es decir, cómo nos vamos haciendo cuerpo con el cuerpo de Cristo. En la iglesia primitiva, en la iglesia de los orígenes, la acción litúrgica de la Eucaristía, lo importante de ella era formar o reconocerse como parte del cuerpo de Cristo. La Eucaristía se hace real porque en ella vamos viviendo la realidad redimida en Cristo. Y esa realidad redimida en Cristo es reunión de todos y de todas y de todo en Cristo. Esa es la dimensión cósmica de la que habla Pablo. Es decir, que en Cristo, en esa celebración eucarística, todos y todas y toda la realidad nos vamos redimiendo en esa reunión, en esa reconciliación en Cristo, que se opone a lo que viene del pecado, que es la dispersión, la ruptura, el quiebre y la muerte. Y entonces, mientras el pecado es lo que rompe los vínculos entre Dios, entre los seres humanos, entre los seres humanos y la creación y Dios, la salvación que nace en cada celebración eucarística que vamos rememorando, es la reunión de eso disperso por el pecado en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? San Cirilo de Alejandría decía, en la Eucaristía todos nos volvemos portadores de Cristo. Cristo for hoy, decía como una expresión, pues cada uno de nosotros, como totalidad, no de manera individual, sino como comunidad celebrante, somos incorporados en el cuerpo de Cristo y vamos siendo partícipes, por tanto, de su naturaleza divina. En la celebración eucarística entonces nos hacemos cuerpo de Cristo, nos acuerpamos por y en Cristo. Entramos a participar en su naturaleza divina, ya no como individuos, sino como comunidad celebrante, como iglesia que celebra, nos hacemos cuerpo de Cristo. Y por tanto en la Eucaristía adelantamos las primicias escatológicas de ese reino futuro del que ya nos habla el Señor. En ella ya vivimos los lazos de amor, los lazos de fraternidad, de sororidad, como actos de gracia del Espíritu. En la Eucaristía sabemos que no existimos como individualidades solamente, sino siempre como comunidad del Señor y por tanto somos siempre seres en comunión con Dios, en comunión entre nosotros y en comunión con lo creado. Es decir, que en la Eucaristía celebramos la reunión, la reconciliación de lo que ha sido dispersado a causa del pecado. Por eso San Agustín dice que la Eucaristía
se le puede simplemente decir que es la vida, porque en ella somos renovados, vueltos a la vida en Cristo, junto a Cristo, por Cristo, como cuerpo suyo. Primer punto. El segundo punto es este cuerpo de Cristo que nace en la Eucaristía, cuestiona las dicotomías ilustradas y contemporáneas que son muy típicas de nuestra aproximación a la realidad entre lo sagrado y lo secular, lo público y lo privado. Es decir, que a veces solemos comprender la liturgia eucarística como el lugar de lo sagrado y de, por tanto, lo eclesial, cuando hay una dimensión cósmica que se extiende más allá de la vida del templo y de la vida de lo que podemos denominar sagrado, del momento del ritual. En la liturgia se celebra la reunión cósmica de todo en Cristo. Nada queda excluido en ese momento escatológico que anuncia la redención total que nace en Cristo. El cuerpo de Cristo, por tanto, es un cuerpo público. ¿En qué sentido? En que como cuerpo público en la iglesia se muestra ella ya como anticipación, o debería ser ella, o debería en ella vivirse la anticipación de aquello que anunciamos en el reino. Fraternidad, sororidad, justicia, armonía, paz. Es decir, que la iglesia, por tanto, está invitada a oponerse a otras formas de vida social que son contrarias al Evangelio, que vienen, por ejemplo, de lo que el Papa Francisco denunció muchas veces, vienen de un mercado o de una lógica de mercado cuya cultura del descarte se va imponiendo como una lógica para medir las relaciones humanas, o viene del racismo y la discriminación que vamos viendo emerge a partir de los nacionalismos contemporáneos de tantos gobiernos de nuestro tiempo. Es decir, que la Iglesia como cuerpo de Cristo actúa públicamente oponiéndose a otras formas, diríamos, de estas liturgias seculares, de estas liturgias mundanas que vienen de estas lógicas del pecado que dispersan, que dividen la comunión con Dios entre los seres humanos y con la naturaleza. Es decir, que en la Eucaristía la Iglesia representa la nueva humanidad que se realiza ya en Cristo, en el cuerpo de Cristo. En ella nos vamos reconciliando con Dios, con los demás, con lo creado, y nos oponemos a toda forma de dispersión, de división y de violencia. Y por eso es tan bonito el término liturgia, que viene del griego, que significa servicio público. La Eucaristía es un servicio público, es una liturgia. ¿Servicio público en qué sentido? En que en ella vamos anunciando la redención pública para todos, para lo creado, para la humanidad entera. Y por eso, como decía Teilhard de Chardin, un gran místico del siglo XX, todo el mundo es por tanto el material de la liturgia, es decir, todo el mundo participa en cierto sentido en la liturgia eucarística, porque en ella se realiza lo que debe ser el mundo cuando ya está redimido, el mundo plenamente unido en Cristo. ¿A qué nos conduce esto entonces? ¿Cómo podemos decir entonces que la Eucaristía está relacionado con la casa común, con el cuidado de la casa común? Quisiera citar algunos fragmentos del número 236 de Laudato Si. Dice el Papa Francisco en este documento: en la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. Solo cito un fragmento, luego se puede leer el número 36 completo. Es decir, que la Eucaristía es el lugar de reunión, de encuentro, de reconciliación de las relaciones rotas por el pecado. Estamos llamados a la comunión con Dios, con los seres humanos, con lo creado. Estamos acuerpados en y por Cristo, llamados a ser, por tanto, una iglesia, cuerpo de Cristo, comunidad profética frente a la actual crisis climática y global. La iglesia es en y por la Eucaristía cuerpo de Cristo, cuerpo social, que adelanta en ella la plenitud de la redención, en su compromiso de vivir y actuar redimiendo al modo de Jesús las relaciones rotas por el pecado. Eso implica entonces revisar la manera en cómo nos acercamos a la Eucaristía. Si realmente estoy reconciliado con mi hermano o no. Si realmente veo al otro como mi amigo o como mi enemigo. Implica, por tanto, revisar a fondo nuestra relación con la naturaleza, la relación que tengo cuando me ubico políticamente como ciudadano. ¿Tengo odios políticos?
al interior de la iglesia tengo posturas políticas irreconciliables. Es decir, tenemos que revisar a fondo cuando nos acercamos a la Eucaristía porque nos vamos acuerpando en Cristo. Y esto tiene una dimensión mística y cósmica profunda, de una espiritualidad profunda entonces. Por tanto, cuando recibimos la Eucaristía, estamos asumiendo el compromiso de vivir y actuar como el cuerpo de Cristo, redimiendo al modo de Jesús. Eso implica, por tanto, también redimir la destrucción climática, las consecuencias críticas para la vida humana de hoy y del futuro que esto implica. Quiero cerrar con esto, esta nota final, ¿no? No se trata, por tanto, la Eucaristía de un sacar energías para mí, para mis esfuerzos y mis compromisos de grupo, individuales, en pro de la lucha contra la crisis climática solamente, sino sobre todo de saber que en Cristo somos un cuerpo reunificado, reconciliado ya, en comunión con lo creado, que no es una opción individual, sino una exigencia de redención que viene de Cristo. Es decir, que como iglesia estamos llamados, tenemos una obligación místico-cósmica de transformar la destrucción de la naturaleza en redención, pues la destrucción es producto del pecado humano que dispersa, quiebra y mata la comunión, y la salvación es armonía, reunión y reconciliación. Pero eso pasa porque seamos realmente conscientes a fondo de cómo nos acercamos a la Eucaristía, de cómo la vivimos a fondo como exigencia profunda de una conversión de nuestro corazón constante a ese Dios que nos incorpora en ella, a su cuerpo y a la redención de este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Eh, Agradecemos la ponencia como tal y de la misma manera como hicimos con la profesora Paola, hacemos un momento de silencio, encargamos un poco, reflexionamos un poco de lo que hemos escuchado y vamos también recogiendo eh, varias preguntas que nos van llegando. Como les vuelvo a comentar, todo por el chat. Aquí las estamos recogiendo y las estamos enviando a los ponentes para que luego sean respondidas y aclaradas. Entonces nos damos un momento de silencio. Perfecto. Aquí hemos estado recibiendo algunas dentro del chat directo como tal. En ese orden de ideas, vamos a empezar con algunas preguntas que van dirigidas a la profesora Paola. Nos tenemos dos preguntas como tal. Una de ellas la tengo acá y se las voy a leer, que es, ¿cómo podemos traducir la corresponsabilidad por la casa común en acciones concretas desde nuestras comunidades locales o parroquias? Respondo una por una. Sí, por favor. Bien. Em, la corresponsabilidad implica un trabajo en conjunto que se asume desde la responsabilidad propia que tenemos todos. ¿Cómo esto se puede concretar desde las comunidades locales o parroquias? Yo creo que siguiendo un poquito las pautas, tanto de la presentación mía como la de Rolando, no se puede hacer aquello de lo que yo no estoy convencido todavía. En este sentido, yo creo que en las parroquias, en las comunidades de base o en todos estos espacios de fe, es importante primero atravesar esta línea de hacer que la gente sienta suya eh, la tierra, la casa común. Eh, Estoy pensando un poquito en lo que dice Leonardo Boff en una de sus ponencias. Eh, Hay que acostumbrarnos a ver la tierra o la casa común como esa casa bella que nosotros la hemos diseñado como la queremos y que en tanto la cuidamos. Por lo tanto, hay que saberla querer. Yo creo que ese es un primer paso y de allí se puede partir a, una vez yo estoy convencida y estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad y que lo hacemos por amor y no por obligación,
ni siquiera por obligación de Dios, entonces es cuando vamos a poder realmente sumar acciones concretas. Entonces, primero hay un proceso de una formación dentro de estos aspectos del cuidado de la tierra, ¿no? Y luego, pues, a enseñar o a ayudar a ver posibles pasos para contribuir. Y yo creo que uno de ellos importante es el no ser indiferentes al daño ecológico. Está bien, por ejemplo, no no desechar basura por cualquier lado o desechar por desechar comida, ropa, etcétera, o como hacen en algunos colegios, recolectar tapitas para reconvertirlas en sillas de ruedas, está bien, y es urgente, es necesario, pero eso tiene un sentido mucho más profundo que hay que saberlo aliar. Y en ese sentido mismo, el tema de esa formación ecoespiritual, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y luego lo demás, que ya sabemos, ¿no? Ir a hacer cosas concretas en grupo, dar testimonio de que somos ecocristianos o que nuestra fe pasa por este ámbito del cuidado de la tierra, ¿no? Eso. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta interesante también que nos comentan, ¿qué desafíos y oportunidades ve usted en los jóvenes respecto a la conciencia ecológica dentro de la iglesia, tomando en cuenta el contexto académico de la misma universidad como tal? Sí, yo pienso que los jóvenes, todo el mundo lo dice, es algo ya muy conocido, los jóvenes es los que se van a quedar en ese futuro que tenemos. Entonces, creo que el gran desafío para los jóvenes es prepararse y tomar conciencia de esa autopreparación también para construir un futuro mucho más llevadero, vivible y que realmente aporte a la dignidad, ¿no? Pienso que los jóvenes tienen muchas oportunidades hoy en día, aunque también hay obstáculos, pero pienso que hay muchas oportunidades para emprender un camino de madurez um, a esa madurez ecológica que creo que se está buscando dentro de la iglesia, ¿no? Pienso que los jóvenes tienen la oportunidad hoy en día de eh, hacer del cuidado de la tierra un modo de vivir y, y eso se puede ir cambiando y proyectando. Yo estoy convencida de que del mismo modo en que se es capaz de dañar la tierra, se es capaz de decir hasta aquí, yo voy a contribuir a no dañar la tierra. Los jóvenes nos han demostrado en estos últimos tiempos que son capaces de alzar su voz, eh, tienen mucha más voz de la que se tenía antes, están más empoderados y creo que pueden ser un modo convincente para un cambio dentro de la iglesia, dentro de los espacios universitarios, ¿no? Mm, Creo que tienen todas las condiciones en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Una de las preguntas que también nos acaban de llegar es, ¿cómo traducir la corresponsabilidad por la casa común dentro de nuestras celebraciones eucarísticas? Mm, Quizás un poquito en la línea de lo que ya he comentado, quizás voy a partir de una visión que a menudo se suele decir. A veces vamos a misa y, y comulgamos, pero la Eucaristía no pasa por nuestras vidas, ¿no? Creo que la Eucaristía es una oportunidad para tomar conciencia de que espiritualmente nos unimos al cuerpo de Cristo y en Cristo, en Dios, nos unimos a los demás y mirar al otro a partir de esa común unión, de esa comunión,
Mirar al otro debería en la Eucaristía hacernos responsables de ese otro. Lo que le pasa al otro, a la otra, es también mi responsabilidad, ¿no? En ese, en ese sentido, creo que la Eucaristía nos puede invitar a avivar y a sentir de un modo mucho más profundo el sentido de comunitariedad y con ello en corresponsabilidad. ¿Qué le está pasando al que se sienta a mi lado en una Eucaristía? Es cierto que el orden de las bancas en la Eucaristía no ayuda mucho porque vemos a veces espaldas, pero sabemos en el sentido más profundo que a mi lado, derecho o izquierdo, delante, atrás, hay otra persona que es otro, otra yo. En ese sentido, ¿qué soy yo frente a ella, ¿no? El sentido profundo de la parábola del hijo pródigo, la capacidad de levantar al otro, o la parábola del samaritano, la capacidad de agacharse para recoger al otro, ¿no? Yo creo que por ahí debe ir la Eucaristía, un espacio y una oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias, profesora. En relación, igual pueden seguir mandando sus preguntas, las vamos a ir leyendo. Nos han llegado algunas preguntas también para Rolando como tal. Una de ellas es, ¿qué detalles o gestos podrían sumarse al actual rito eucarístico para mostrar más su dimensión comunitaria y cósmica? Sí, Marcio, muchas gracias por las preguntas. Además, me han compartido por el WhatsApp otras preguntas que van en la misma dirección, ¿no? Cómo superar, por ejemplo, el individualismo en las celebraciones eucarísticas, especialmente en contextos donde se privilegia las devociones privadas por sobre la comunidad. Eh, Creo que hay algo que es importante en la celebración eucarística, ¿no? Eh, que a veces se nos pierde de vista, ¿no? Y es la dimensión de la comunidad. Estamos juntos, ¿no? Y la mejor manera de celebrar la Eucaristía siempre es en la comunidad con la que estamos, ¿no? Tuve 6 años fuera estudiando la teología y teníamos una comunidad con mi esposa y los momentos más, diríamos, más plenos de la celebración eucarística eran, por supuesto, cuando nos tocaba celebrarlo en comunidad, cuando podíamos entre nosotros compartir nuestras peticiones, es decir, poner en común aquello que pertenecía a nuestro camino cristiano como comunidad. En las parroquias esto se hace un poco más complicado, ¿no? Porque por supuesto no solamente está la vida de las comunidades de cada parroquia, sino también otras personas que van llegando. A veces nos pasa a mi esposa y a mí mismo que a veces vamos a una parroquia, aún depende a veces las actividades del domingo ahora que tenemos una pequeña. Entonces, eh, diría que lo fundamental es que la dimensión comunitaria debe estar metida en en la dimensión, diría, de los cantos, por supuesto, en la lectura, en la homilía, ¿no? El ritual que está tal como está planteada la Eucaristía en el ritual, la homilía debería ser un espacio para que el presbítero pueda realmente hablarle a la comunidad sobre el sentido, sobre la profundidad de lo que la palabra está diciéndonos allí. Es decir, que habría que ahí incorporar o revitalizar esa dimensión ya ritual que está presente en la Eucaristía, ¿no? Y darle un sentido nuevo, ¿no? Eh, y en la vida de las comunidades diría que lo que parece importante es, por ejemplo, cuando habla de la dimensión comunitaria y cósmica, recordar la tierra, recordar nuestras relaciones humanas, todo lo que vamos ofreciendo en ese altar común que es la Eucaristía, ¿no? Nuestro cuidado, eso que Paola mencionaba, cuáles han sido nuestras renuncias. Recogí una pregunta que está por aquí de Maribel, nuestras renuncias al consumismo, a estilos de vida que destruyen el medio ambiente, ¿qué ofrecemos en esa mesa común, ¿no? También esa dimensión comunitaria, cósmica, de responsabilidad con con la realidad. Creo que habría que ir buscando, ¿no? Hay un esfuerzo, por supuesto, no pasa en el rito latino, en el rito nuestro de la Eucaristía,
pero está pasando en la reflexión que se está dando en rituales más inculturados de la Eucaristía, que quizás puedan servir también de modelos para repensar el ritual de la Eucaristía y darle un sentido más comunitario y más cósmico. Pero eso es un desafío, por supuesto, para los liturgistas, para los teólogos que trabajan estos temas más a fondo, ¿no? Pero por ahí hay un camino, por supuesto, en el que se puede transitar. Pensemos que la Eucaristía no comenzó con el ritual que tenemos hoy día, ¿no? La Eucaristía se celebraba en las grandes basílicas y si uno iba, comenzaba en la puerta, luego ingresando a la comunidad en la casa, en el templo, luego al centro para escuchar la palabra y toda la comunidad terminaba alrededor del altar, es decir, había un camino que representaba el caminar escatológico de la iglesia hacia su Señor. Eso no lo podemos hacer hoy día en los templos, pero lo que quiero decir es que los rituales se van transformando. También quizás habrá que pensar cómo vamos redefiniendo nuestros rituales para acoger esa dimensión cósmica, esa dimensión más comunitaria en un mundo que se hace más individualista. Y por tanto la iglesia se hace profética en ese sentido, mostrando que la salvación nunca es salvación solamente del sujeto, es salvación del sujeto en comunidad, porque somos el cuerpo de Cristo, todos, no solo yo cuando recibo la Eucaristía, sino con todos los que recibimos allí. Y por eso lo que decía Paola es tan importante. Si no tenemos conciencia de esto, Pablo habla, por aquí veía una pregunta también en el chat de Leonardo, citando a Pablo. Pablo se preocupa de que los que reciben el cuerpo de Cristo estén recibiendo su condenación cuando les escribe a los corintios, porque los corintios se habían dividido pues entre los corintios que tenían más poder económico y los más pobres y no querían compartir la mesa. Y entonces Pablo les dice, están recibiendo el cuerpo de su condenación porque no son conscientes a profundidad de lo que están recibiendo. De que en el cuerpo de Cristo superamos nuestras diferencias. Esto que dice Pablo en los Gálatas, ¿sí? Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni amo, porque todos somos unos en Cristo. Esto nos pasa en la Eucaristía. Y si no tenemos esta profundidad espiritual para poder acercarnos al cuerpo de Cristo, es que todavía hay que trabajar más esa dimensión nuestra, para acercarnos realmente con la reverencia profunda de lo que significa recibir el cuerpo del Señor. Y entonces, no sé si había alguna otra pregunta por aquí de las que he recibido. En ese sentido, podemos recoger esto que dice Julio, ¿no? En una homilía escuchó que se debe eucaristificar al pobre. Diría, toda la realidad se va haciendo eucarística en ese sentido, se va cristificando cuando la vamos redimiendo, la vamos incorporando al cuerpo de Cristo, también al pobre. Pero también nosotros necesitamos cristificarnos para ser conscientes de qué significa entrar en el cuerpo de Cristo. Sí, gracias. En relación a ello, Rolando, hay una pregunta que nos ha llegado que nos dice, justo con lo que acabas de terminar, ¿qué significa acuerparse en Cristo? Voy a ampliar un poquito más ese concepto. ¿Qué significa esto? Significa que nos incorporamos, que somos, diría, o sea, Cirilo utiliza esta metáfora, somos atraídos a Cristo, somos hechos cuerpo de Cristo, junto al cuerpo del Señor. Y que acuerparnos significa que no soy solamente yo, soy junto a otros cuerpos. Y que en esa colectividad que nos hacemos cuerpo de Cristo, vamos siendo redimidos en el Señor, con el Señor y por el Señor. Y entonces es una expresión para hablar de esto que es misterio en el fondo. Le vamos dando lenguaje al misterio, ¿de acuerdo? El misterio de ser parte del Señor en el sacramento de la Eucaristía. Y de esa implicancia que tiene no solo en el espacio temporal, sino en la dimensión cósmica y mística de esto, y de lo que implica como exigencia para nosotros como cristianos, en nuestro actuar en el mundo. Porque somos cristianos, cuerpo de Cristo en el mundo, no solo en el templo, en la hora de la misa, o en las 3 horas de misa si es en el rito bizantino, o en las 2 horas si es en el rito Ciro Malabar, ¿no? Diríamos, porque los ritos van cambiando las horas, ¿no? Es decir,
allí no solamente, sino que somos cuerpo de Cristo fuera también del momento de la celebración. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Paola. Ahora es un momento, un espacio para micro abierto. Tenemos la posibilidad de que algunas personas, sé que hay algunas preguntas que han quedado en el chat, quizás lo puedan decir a micro abierto, tanto Rolando como Paola podrían dar una respuesta a cualquier comentario, inquietud, observación sobre lo que hemos ido escuchando dentro del conversatorio. Así que siéntanse Bueno, libres de prender su micrófono Marcio, y hacernos algunas consultas. Sí, sí, no, mientras pensamos un poquito para no dejar espacios en vacío, Rolando me estaba haciendo pensar en la palabra acuerparnos en el entorno de Guatemala, eh, de gente conocida de Guatemala, las mujeres unidas en oración y en búsquedas de defensa de los territorios, de la tierra, del cuidado ecológico, utilizan este término de acuerparnos, no solamente para estar juntos y, 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 y trabajar por el cuidado de la tierra, sino que en ese sentido de responsabilidad mutua, ¿no? De corresponsabilidad. Utilizan mucho ese término y es muy interesante cómo esto compagina muy bien con la Eucaristía, donde en el comulgar nos acuerpamos todos a ese Cristo en quien creemos, ¿no? Súper interesante lo que decía Rolando. perfecto. Entonces, igual, para poder intervenir por un tema de orden, quizás levantar la mano y lo vamos dando pasos y espacios para que puedan hacer sus consultas o dudas. Pero en ese mismo, bueno, me voy a permitir hacer una pregunta como tal. Una de las cosas, y lo hablo como alumno, ¿no? Dentro de la misma universidad, es esa parte de nuestra formación. eh, Entiendo que la universidad nos da varias herramientas como para salir y ser buenos profesionales. En mi caso, yo estudio gestión, ¿no? Y siento que me da diversas herramientas como tal, pero esto, el cuidado de la casa común como tal, ustedes lo han explicado muy bien, que es una conciencia, una responsabilidad de que estoy yo y mi entorno, ¿no? Si lo llevamos al ámbito laboral, es lo mismo, trabajo yo y todo un equipo detrás de. Es una conciencia de empezar a cuidar cosas por mí, a cuidar la creación por mí y por los demás. ¿De qué manera o qué reflexiones ustedes que son docentes de la misma universidad, cuáles son los retos para la universidad eh, con esta mirada, ¿no? De formar profesionales con un sólido sentido hay más personas al lado tuyo, en algún momento tendrás una capacidad de liderar equipos, ¿no? Una responsabilidad de también eh, tomar decisiones que impacten al planeta como tal. Mm. Quizás tú, Paola, primero. Sí. Bien, bueno, yo veo que la universidad viene haciendo ya cosas, actividades, no solamente en torno de la semana ambiental, sino también a nivel de formación integral. De hecho, ecología es una competencia o se presenta como un enfoque transversal dentro de las distintas carreras o cursos. Eh, eh, por ejemplo, yo estoy en estudios generales, letras mayoritariamente, y allí veo como, por ejemplo, las estudiantes que vienen de arquitectura, muchas de ellas trabajan en estas líneas de la arquitectura en diálogo con el cuidado ecológico. Entonces, hay todo un proyecto, un programa que aporta a ello. Nosotros, desde el ámbito teológico, de hecho, también aportamos en los distintos espacios en los que estamos. eh, Veo a mis compañeras, a mis compañeros trabajar estos temas. Yo también trabajo el diálogo entre mujer, ecología
como crítica al poder, a un poder que destruye el común de la casa. Y los estudiantes recepcionan muy bien esto, es decir, hay una buena base en la que se puede trabajar y es aceptado trabajar estos temas. Entonces, yo creo que la universidad es una gran oportunidad, ¿no? Para ello. Sí, yo abonaría un poco más sobre lo que dice Paola, ¿no? De acuerdo con lo que dice ella, hay espacios ya en la universidad de formación claramente en una clave más ecológica, de mayor conciencia. La misma actividad en la que estamos es un espacio importante, ¿no? Diría que desde lo que nos toca hacer en el Departamento de Teología y también en el trabajo de la pastoral es quizás fomentar una formación más espiritual, ¿no? Que podamos entender eso también como un compromiso espiritual, ¿no? Para los cristianos esto debería estar muy claro, ¿no? La creación es don de Dios. La Dei Verbum dice que en uno de sus primeros numerales, me parece que es el 3 o el 4, que un lugar, el primer lugar donde encontramos a Dios es la creación, ¿no? Y entonces ahí hay una dimensión ineludible para los cristianos, ¿no? La dimensión espiritual. Pero también, hoy que se habla de espiritualidad, también más allá de las fronteras religiosas, también habría que formar en esa interioridad, ¿no? De ser conscientes de cómo también estamos conectados con la naturaleza y ahí el rol de la pastoral, pero también de la teología tiene, por supuesto, una tarea importante, ¿no? que cumplir. Creo que ahí hay que añadir esa dimensión central para tener una formación más integral entre nuestros estudiantes. Eso diría Marcio. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos la mano levantada de Sebastián. Sí, buenas noches, Paola. Bueno, muchas gracias por ambas ponencias. Una pregunta un poco para ambos también. Se ha mencionado el tema de la existencia, como sabemos, de otros ritos aparte del nuestro, del rito romano, latino. La pregunta era, ¿cómo el conocimiento de otras realidades eclesiales, como estas, por ejemplo, de los diversos ritos que existen en la iglesia, puede ayudar a una conciencia de comunión y responsabilidad? ¿Cómo puede esto sumar, ¿no? Porque a veces, muchas veces nuestra mirada de la iglesia es muy latinizante o latinizada, ¿no? Reducimos la realidad de la iglesia al occidente. Entonces, un poquito esa era la pregunta. Mm. Eh, a ver, gracias Sebastián. A mí me gusta mucho eh, contar la experiencia de los padres conciliares, ¿no? Los padres conciliares descubrieron en el concilio que la misa no solo se cantaba o se rezaba en latín, ¿no? Los padres conciliares occidentales, ¿no? y latinoamericanos, sino también que se cantaba en ciro-malabar, en griego, en copto y en otras lenguas, ¿no? Y ese descubrimiento para los padres conciliares, lo cuentan muchos de ellos en sus memorias, eh, fue un signo de que la iglesia era realmente global, universal, ¿no? De que lo que determina la universalidad de la iglesia no es una lengua, no es un rito, es la universalidad que nos viene como don de Dios. Es Dios quien nos llama a ser diversos y nos llama a acoger esa diversidad en la unión que es Él. La unión no nos viene de un rito, no nos viene de una lengua, nos viene de Dios, no es invención nuestra. Y entonces celebrar en otros ritos, que ha sido también una gracia que he tenido en estos años fuera del país, es realmente un gozo, ¿no? Poder experimentar la Eucaristía en otros ritos y participar en otras formas que tienen muchas de ellas más antiguas que el rito occidental, el rito latino, ¿no? Eh, y que son realmente el recojo de una sabiduría y de una experiencia que también tenemos que aprender a respetar, a conservar y acoger, ¿no? Pero también acoger los nuevos rituales que van emergiendo, estos rituales más inculturados para el caso de África, de Asia, y quizás para el de la Amazonía, que entiendo ya está en proceso de evaluación en la Congregación para los Ritos, en el Dicasterio para los Ritos, y que nos hablan claramente de que la unidad nos viene de Dios, no de nuestros esfuerzos, ¿no? Y que mirar la diversidad de la liturgia es mirar la diversidad de los pueblos que conforman ese único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero bueno, hay que estar preparados para eso, ¿no?
en estos tiempos en que queremos homogeneizar todo, ¿no? Lo que estamos viendo que pasa en la política y en otros espacios, ¿no? A poder contemplar la diversidad como don de Dios también es una gracia, ¿no? Y hay que pedirla. Muchísimas Gracias. gracias, Rolando. Hay algunas preguntas, entendemos que algunos tienen algún problema para prender el micro, pero Lorena Huaco nos dice cómo poder iluminar, disculpen, las diferentes prácticas ambientales para, a partir de este quehacer, formar una espiritualidad ecológica y generar una experiencia comunitaria. Termine, Paul. Bueno, creo que ahí el experto en espiritualidad es Rolando, pero bueno, yo diré algo y ahí Rolando dará el toque puntual. Em, yo insisto mucho, Lorena, y bueno, todos, insisto mucho en un cambio desde lo más profundo. Eh, mm, es muy común esta frase de nadie da lo que no tiene. Un sincero cuidado de la tierra no va a ser posible si no hay una sincera conversión ecológica, una conversión hacia el cuidado de la tierra. Yo creo que en la medida en que esto surja, se puede generar experiencias que en cadena van a traer una serie de prácticas que se van a convertir en testimonios vivos de esta posibilidad de cuidar la tierra y de que ese sea un modo de vida afín a nuestra fe, ¿no? Y que comulgue con esto que hemos dicho en torno a esta Eucaristía donde en el cuerpo somos todos y esa corresponsabilidad en la que nos debemos, ¿no? Eh, yo creo que por ahí hay que ir, ¿no? Yo creo que por ahí está la base. Sí, yo añadiría sobre lo que dice Paola, una espiritualidad ecológica solo puede ser espiritualidad ecológica si es en el fondo espiritualidad anclada en una experiencia de comunidad, ¿no? Cuando renunciamos al dominio, al poder sobre la naturaleza, sobre los demás, ¿no? Al deseo de dominar, de imponernos, vamos, como decía Paola, dando lo que vamos recibiendo, que es don de Dios, ¿no? Gracia de Dios, gracia de renunciar al dominio, ¿no? Al pecado de querer imponernos. Y la espiritualidad ecológica es en el fondo un reconocimiento de que nuestra relación con lo creado y con los y las creadas, ¿no? O sea, con los otros seres humanos, es una relación de cuidado, ¿no? En el Génesis, en los relatos de la creación, el ser humano recibe el encargo de pacer, de cuidar lo creado. Y entonces una espiritualidad ecológica es una espiritualidad de cuidado, de que nos vamos cuidando entre nosotros, vamos cuidando nuestras relaciones en los espacios en los que estamos. Y ahí Mm. vamos construyendo una dimensión claramente ecológica en la comunidad, cómo vivimos las relaciones de comunidad, con cuidado, con respeto de nuestras diferencias, aprendemos a dialogar, no a imponer, ¿no? Y cómo eso debe reflejarse en una práctica, por tanto, de cuidado también de lo creado, porque es el lugar común que compartimos, ¿no? Esta expresión casa común, por eso tiene una fuerza tremenda. No hay otra casa común, dice el Papa Francisco, y eso es verdad, ¿no? Yo sueño que la casa común, que esos paisajes preciosos que he podido ver cuando era más joven viajando por la sierra y por la selva, también los pueda ver mi hija y mi hijo. Que no se encuentre con una montaña sin los copos de nieve. Sueño que también pueda encontrar ahí a Dios contemplando esa belleza que el Señor nos regala. Y eso nace de la experiencia de cuidado, que comienza en lo pequeño y que se va extendiendo a lo grande, ¿no? Al cuidado también de lo creado, ¿no? Pero si no parte de la experiencia de la comunidad como una experiencia desde lo pequeño, que vamos cuidándonos entre nosotros, no podemos apostar por un cuidado mayor, que es el cuidado de lo creado, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, eh, profesora Paola, profesor Rolando. Creo que ha sido una reflexión durante toda esta hora, ha sido una reflexión muy bonita, muy dinámica, ¿no? Pero cerramos con esa idea, ¿no? De esa fraternidad, de ese querer cuidar
por mí, por los demás. El profesor Orlando nos acaba de hacer un ejemplo muy bonito, ¿no? O sea, por sus hijos, por él, por una espiritualidad un poquito más arraigada en vivir, ¿no? En comunidad como tal. Agradecerles por este tiempo. Sabemos que han tenido una participación y van a tener una participación también muy latente dentro de esta semana ambiental que está preparando la PUC a 10 años de Laudato Si. Realmente sus esfuerzos se ven ya replicados. Estos son los inicios como tal de la semana. Es toda una serie de actividades dentro de nuestra casa de estudios y agradecer nuevamente, agradecer al CAPU, al Centro de Asesoría Pastoral Universitaria y al Departamento de Teología, ¿no? Que hacen es realmente oportuno que se den este tipo de espacios para poder reflexionar, para poder conversar y escuchar ciertas voces, ¿no? Que es importante también darse esa pausa y reflexionar en el mundo en el que vivimos y de qué manera estamos contribuyendo para cuidarlo. Hay algunos avisos sobre todo para la comunidad PUC, ¿no? Este viernes 20 hay dos actividades especiales de las cuales están sumamente invitados. Hay la misa de Corpus a la 1:10, va a ser en la capilla del Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, del CAPU, como todos lo conocemos. Y a las 3 de la tarde de ese mismo viernes, del viernes 20, vamos a tener hora santa como tal. Entonces están todos y todas invitados a participar de estas actividades. Igual, todas las actividades que se van a hacer durante toda la semana están siendo reposteadas por las redes de la universidad, por las redes del departamento, por las redes del CAPU. Entonces los invitamos a seguirnos para que puedan estar al tanto de todas las actividades que se han venido realizando y las que faltan. Le doy el paso a Sebastián, seminarista Sebastián, para que podamos tener algunos comentarios finales como tal. Bueno, muchas gracias. Agradecer sobre todo a los profesores, a Rolando y Paola, muchas gracias por su tiempo y también a todos los presentes. Hago extensivo el saludo y el agradecimiento de parte de nuestro director, el padre Luis Fernando. Y también, bueno, recordar la idea central un poco que hemos compartido, que es que la Eucaristía, como nos han comentado y expuesto bien nuestros profesores, pues es el mejor antídoto contra el individualismo y también nos abre a la comunión y a la corresponsabilidad por la casa común. Muchas gracias por eso. Invitarlos también a todos, sobre todo como ya mencionó Marcio, a los miembros de la comunidad PUC, a las actividades que se vienen realizando. Mañana jueves se realizará la búsqueda del tesoro, ¿no? En el marco de la Semana Ambiental también quedan invitados. Agradecerles por eso y muchas gracias por su tiempo.